Bueno, acá les grabo entonces el video con la explicación de uno de los ejercicios del trabajo práctico. Acá hay un circuito, tenemos dos resistencias que están en serie y estas tres están en paralelo entre sí. Entonces vamos a tomar este subcircuito de tres resistencias en paralelo y lo vamos a resolver de manera independiente calculando una resistencia equivalente que va a reemplazar a estas tres momentáneamente. Entonces, para calcular una resistencia equivalente aplicamos la fórmula que ya la vimos. Entonces sería la resistencia equivalente es igual a 1 dividido R3, R4, R5, que son estas tres que están acá. Reemplazamos por los valores de cada una y yo les diría que para no marearse con trabajo de fracciones y todo lo demás, por ahí a mí me resulta más sencillo trabajar con estos números decimales que llegamos a este valor, 1 dividido 0,5, lo cual da 2. Entonces, si nosotros redibujamos este circuito, podemos colocar en este lugar, en lugar de estas tres resistencias en paralelo, podemos dibujar una que es de 2 ohm y que es equivalente a estas tres, porque es lo que calculamos acá. Esto, al colocar una resistencia acá equivalente, se transforma en un circuito en serie. Entonces ya podemos empezar a hacer cálculos de otra manera. Bueno, entonces, como sabemos, el cálculo de la resistencia total en un circuito en serie se calcula sumando todas las resistencias. Sería R1, R2 y la resistencia equivalente de las tres en paralelo, 2 ohm. Y nos da un total de 12 ohm. Para lo cual ahí ya podemos aplicar la ley de Ohm, en el cual sabemos que la intensidad de corriente total es igual al voltaje sobre la resistencia. Como el voltaje lo sabemos, que es 50 voltios, lo dividimos por 12 ohm, que es la resistencia total de todo el circuito. Y nos da 4,17 amperes. Entonces ya tenemos otro dato fundamental para continuar con los cálculos. A partir de este dato vamos a aplicar la ley de Ohm en cada una de las resistencias para calcular la caída de tensión. Entonces sabemos que la caída de tensión en la resistencia 1 es igual a la intensidad, 4,17 amperes, por 3 ohm, que es la resistencia 1 justamente. Acá ven que esto sale también de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Voltaje es igual ahí por R. Entonces, cambiando las letras por los valores que tiene cada uno de ellos, nos da que en la resistencia 1, o sea, en esta resistencia, hay una caída de tensión de 12,5 voltios. Hacemos lo mismo con la resistencia 2, que son 4,17 amperes, que es la corriente que circula, y la resistencia 2, que vale 7 ohm. Entonces, multiplicando nos da una caída de tensión de 29,17 voltios. Y haciendo lo mismo con nuestro subcircuito paralelo, nos da 4,17 amperes por 2 ohm. Nos da una caída de tensión de 8,34 voltios. Significa que entre este punto y este punto nosotros tenemos 8,34 voltios. Si nosotros hacemos la suma de lo que cae la tensión en esta resistencia, en esta y en esta, o sea, sumamos esto, que está hecho acá, ustedes fíjense que da 50 voltios, que es el total. Y es una verificación que se puede hacer para ver que esté bien. Por último, vamos a hacer el cálculo de la corriente que pasa por cada una de esas ramas del circuito paralelo. Entonces, acá tenemos una tensión entre este punto y este punto, que es 8,34 voltios. Nosotros sabemos que en un circuito paralelo la tensión se mantiene constante, digamos. O sea que la tensión en esta rama, en esta y en esta es la misma. Pero no así pasa con la corriente, sino que la corriente viene por acá y se bifurca hacia acá y hacia acá.
Eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Cuánta corriente pasa por una rama, por la otra y por la otra? Para eso volvemos a aplicar la ley de Ohm. Entonces sabemos que la intensidad de corriente que circula por la rama 3, o sea, por la resistencia 3, es igual a la tensión que existe en esa rama, que es 8,34 voltios, dividido su resistencia, que es 4 ohm. Lo mismo hacemos con la rama 4 y la rama 5. La tensión, ustedes ven, 8,34 se sigue aplicando la misma. Lo que va cambiando es cada una de las resistencias. Y estos resultados son coherentes porque ustedes se fijan que, por ejemplo, en la rama 5, donde está la resistencia 5, que es 12 ohm, pasa mucho menos corriente que, por ejemplo, en la rama 4, que la resistencia es solo de 6 ohm. Cuanto más resistencia le ofrece la rama, porque es una resistencia de un valor más alto, pasa menos corriente. Y eso también es una verificación que ustedes pueden ir haciendo. Y la última verificación que les sugiero es que si ustedes suman la corriente que circula por las tres ramas, suman I3, I4 e I5, les va a dar 4,17 amperes, que era la corriente total del circuito, la que habíamos calculado acá en un comienzo de todo. ¿Qué significa? Que salen por acá 4,17 amperes, circulan por acá, acá se dividen en tres ramas y luego acá se vuelven a unir y sigue su recorrido. Bueno, espero que les sirva este cálculo y que les sirva de utilidad para poder calcular ustedes los demás ejercicios.